Digo, también saludamos al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Cómo estás, doctor? Miguel Ángel, con el gusto de saludarte, verte bien y poder compartir estos minutos de charla contigo y tu auditorio. Y te vemos contento sin duda para dialogar con la gente de frente. Hay muchos temas en lo electoral. Es la jornada, una máxima jornada hoy que vamos a tener en este año 2021 con pandemia, con mucho trabajo. Reiterados en estos promocionales, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es ciudadano, lo formamos todos los mexicanos. ¿Cómo estás con mucho trabajo? Platícanos, presidente. Sí, bueno, como debe de ser, Miguel Ángel, de cara a, como bien dices, la jornada electoral más grande de la historia, la del próximo 6 de junio, va a ser una elección inédita tanto por el número de ciudadanos que van a estar convocados a las urnas. Estimamos que van a ser alrededor de 93 millones todavía los potenciales electores, todavía la cifra se tiene que cuadrar en los próximos días, pero alrededor de 93 millones, cosa que nunca había ocurrido, son 3,5 millones más que el 2018, y para disputar además un número de cargos también inédito, casi 21,000 cargos de elección popular a nivel federal, local y municipal, se van a disputar en el país, casi 3,000 más que hace 3 años. Entonces, pues con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha dedicación y viendo una cosa, Miguel Ángel, esto que estabas diciendo, cómo la gente está respondiendo bien. Ustedes en Hidalgo y las ciudadanos de Coahuila el año pasado dieron una prueba de civismo a todo el país. Nos demostraron que las elecciones no son una víctima más de la pandemia y ahora tenemos que llevar esa lección y replicarla a nivel nacional, Miguel Ángel, ¿no? Esta será una elección compleja, pero si los ciudadanos se apropian de la elección, como está ocurriendo, y si quieres te platico algunas cifras que nos tienen verdaderamente muy satisfechos, pues creo que va a ser también una jornada electoral, una jornada cívica ejemplar, en la que pues, le demostraremos al mundo una vez más que la apuesta por la democracia no fue algo efímero, ¿no? Sino que la refrendaremos el próximo 6 de junio. El año pasado, recordamos, fuimos referentes sin duda el estado de Hidalgo y Coahuila en estas elecciones que se dieron también locales y en plena pandemia, las únicas entidades. Y hoy vemos mucho trabajo al interior del Instituto Nacional Electoral. Precisamente hace algunas horas avalaron, presidente, los lugares donde se van a establecer todas las casillas y un protocolo también garantizado que se va a sanitizar, se va a limpiar. Hay mucho trabajo, hay mucha participación porque se va a limpiar antes de las votaciones y durante todo el proceso electoral. Así es, Miguel Ángel. Como por cierto, con protocolos, a través de protocolos que ensayamos justamente el 18 de octubre pasado, como recordábamos en Coahuila y en Hidalgo. Se trata de un protocolo que funcionó muy bien. Creo que si uno revisa en retrospectiva las cifras, ahí están los datos, no es algo que se diga nada más del corazón, o sea, ahí están las cifras. Las curvas de la pandemia no se alteraron ni en Coahuila ni en Hidalgo por efecto de la elección. Y esto yo creo que es el resultado de lo que mencionabas, es decir, de cuidar mucho los espacios en donde se va a ejercer el voto, de cuidar mucho lo que está ocurriendo ahora. Nuestros capacitadores, casi 40,000 capacitadores y supervisores electorales están recorriendo todo el país, visitando a más de 12,200,000 personas. Fíjate que en apenas 12 días que llevamos en esta etapa, hemos visitado a más de 6,200,000, es decir, ya llevamos más de la mitad de las visitas que teníamos que hacer. Lo hemos hecho en 12 días cuando la norma prevé que sean 50 días para esta tarea. Entonces vamos muy bien, estamos teniendo una gran respuesta de la ciudadanía. Nos falta todavía más de la mitad de la población que vamos a visitar, pues de los insaculados para tocar sus puertas, y llevamos prácticamente el 75% ya de funcionarios, de ciudadanos aptos para integrar las casillas. Y sobre todo esto, es decir, que implica ciudadanos que deciden dar ese día, que comprometerse con la elección, apropiarse, diría más bien, de la elección. Le sumas que estamos trabajando de manera muy cercana con las secretarías de educación pública locales, sobre todo, ¿no? Porque en las escuelas, como sabes, es donde colocamos el mayor número de las casillas.
bueno, las escuelas han estado cerradas, entonces requieren un mantenimiento, una adecuación, pues para que el día de la elección instalemos ahí los centros de votación, por un lado. Y por otro lado, que los protocolos que hemos diseñado, por cierto, no nosotros, los protocolos del INE nos ayudaron a hacerlo un grupo de expertos médicos, de los mejores expertos médicos del país, donde está el titular del Instituto Nacional de Nutrición, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, una de las directoras del Instituto Nacional de Salud Pública, entre muchos otros. Pues son protocolos muy estrictos que ya se pusieron a prueba, que se han avalado por la Secretaría de Salud Federal y que además tienen el visto bueno de las organizaciones internacionales que han dado seguimiento a las elecciones en tiempos de pandemia. Si atendemos esos protocolos, tomamos en cuenta el trabajo institucional que está haciendo y además vemos la gran respuesta que está teniendo la ciudadanía de apropiarse, como decía, el proceso electoral, pues estamos en la ruta de una jornada electoral exitosa. Nos toca a todos ser muy responsables y conducirla bien, ¿no? Hay mucho trabajo, todos los cuidados y la participación. Parte de esta responsabilidad lo hemos visto. Hay que salir a votar de forma democrática, respondiendo a este llamado. El voto nos cuesta a todos, hay que participar, tenemos este derecho y es una obligación sin duda, presidente. Vemos estos capacitadores que están en todas las comunidades, en cada rincón del país precisamente, incluso les han dado la oportunidad porque están yendo a capacitar en su propio dialecto. Así es. Y no solo con la novedad también, Miguel Ángel, de que justamente para cuidar a las y los ciudadanos, a los que estamos invitando a ser funcionarias y funcionarios de casilla, porque fueron sorteados, como lo manda la ley, estamos también priorizando en la medida de lo posible la capacitación virtual. Es decir, quien tiene una computadora, conexión por internet y ha aceptado ser funcionario de casilla, pues estamos priorizando ese tipo de capacitación. Ahora, hay lamentablemente muchos compatriotas que no tienen este acceso y entonces se está haciendo una capacitación directa. Y claro, en las comunidades, como en el caso de Hidalgo, en donde hay, digamos, poblaciones, comunidades originarias, pues hemos procurado contratar a capacitadores electorales que hablen también las lenguas originarias, de modo tal de maximizar esta posibilidad. Y no solo, te diría también, Miguel Ángel, de permitir que todas y todos, sin importar si pertenecemos a una comunidad, a un pueblo indígena, si somos hombres o mujeres, etcétera, etcétera, si tenemos algún tipo de discapacidad, todas y todos que queramos apropiarnos de la elección, participar en ella, podamos hacerlo, ¿no? Sin duda vemos también todo este trabajo, presidente, y platícanos, vemos estas imágenes durante tus visitas también con el OPLE, con el instituto también local de trabajo electoral. Hay mucha relación, hay una relación muy positiva y te vemos en todos los rincones del país. Sí, ahora lamentablemente por vía de la pandemia estamos haciendo visitas virtuales, pero la relación es muy estrecha. Mira, hacer una elección, digamos, implica una gran sinergia de autoridades, de las electorales, por supuesto, sí. Y el trabajo con los OPLES es un trabajo ya muy aceitado. En el caso de Hidalgo hemos realizado ya varias elecciones juntos de manera exitosa. Hemos, pues digamos, identificado las áreas de mejora, estas están enfatizándose. Cada proceso electoral deja lecciones y esas lecciones es responsabilidad de todas y todos irlas asimilando para que los procesos electorales sean cada vez mejores. En el caso del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo, tenemos una relación, insisto, de varios procesos y estamos manteniendo una relación muy estrecha. Como tú sabes, el INE tiene una estructura desconcentrada muy robusta, permanente. En Hidalgo, pues nuestro delegado, el licenciado Asjane, es uno de los decanos de la estructura electoral, así que estamos muy bien armados, déjame decirlo así, y con una experiencia importante. Llevamos ya 7 años de trabajo conjunto con los así llamados OPLES, con los institutos estatales electorales, y de lo que se trata es de desplegar un despliegue y una coordinación pues muy puntual, muy bien, insisto, ya conocida, bien aceitada, y mantener
siempre ejerciendo nuestra autonomía, defendiendo nuestra autonomía, también una colaboración muy estrecha y cercana con las distintas instancias gubernamentales necesarias para que una elección salga bien. Te pongo un par de ejemplos. Nosotros no somos responsables de la seguridad, pero la seguridad es indispensable, pienso en la seguridad pública, pues, es indispensable para que una elección llegue a buen puerto. Por eso tenemos que tener una comunicación permanente, directa, con las instancias responsables de seguridad, tanto las federales como las locales. Nosotros no somos responsables de la salud de las personas, y en un contexto de pandemia, ahora la colaboración con las instancias de salud, que son las responsables del combate a la pandemia, las federales, pero también las locales, es fundamental. Así que una cosa es la autonomía, como decimos, somos muy celosos de ella, la defendemos todos los días, pero autonomía no es autarquía. Entonces eso implica saber colaborar, tener un diálogo permanente y trabajar conjuntamente para que las elecciones sean un éxito, ¿no? Sin duda te vemos también muy activo, presidente, porque hay mucho trabajo, son unas elecciones concurrentes, las de mayor número de participación que se van a dar en el próximo mes de junio. Hay un apartado también muy especial y un trabajo que tienen incluso con instancias internacionales. Están trabajando también en protocolos con la ONU. Hoy se habla también de esta equidad, de la paridad con la mujer, y has hecho un llamado muy importante, presidente, a que los jóvenes también participen, a que las redes sociales sean bien utilizadas, porque es lo que llama la atención hoy, sin duda, a todos los jóvenes. Sí, totalmente, Miguel Ángel. Mira, el INE creo que es una apuesta, el resultado de una apuesta, de una inversión colectiva. Es una institución robusta y hay que decirlo, y hay que estar orgullosos de ellos, reconocida en el mundo. Muchas de las actividades, de las acciones, de las decisiones que se han tomado aquí han servido como punto de referencia en otros lados, y nosotros le apostamos mucho a la cooperación técnica internacional, entendiendo que esto es simple y sencillamente un espacio no para exportar ni para pretender colonizar, déjame decirlo así, electoralmente otras instituciones, sino por el contrario, es un espacio para intercambiar experiencias. Las soluciones que se encuentran en México no necesariamente se aplican en otros lados. Lo que vemos en otros países no necesariamente lo podemos aplicar en México. Pero creo que todos tenemos problemas similares, como el de las redes sociales, como el de incentivar la mayor participación de las mujeres. Lo que mencionaba es que es fundamental. Exacto. Cómo convencer a los jóvenes de superar ese natural desencanto con la democracia, con los resultados que está teniendo la democracia, y consecuentemente de involucrarlos, de que se apropien, de que se adueñen de los procesos electorales, de las mismas principios y valores de la democracia, que escruten a los gobiernos, que exijan, que participen, por supuesto, en suma. Entonces yo creo que esto hay que replicarlo elección tras elección. Creo que cada elección es una oportunidad para convencer a las y los ciudadanos, y sobre todo a quienes por primera vez van a participar en el voto. Mira, ya te lo decía hace un momento, si uno toma los datos del padrón electoral, si asumes que tenemos 3,5 millones de ciudadanos más que hace 3 años, eso en su enorme mayoría son jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad en este tiempo, que van a participar por primera vez, y tenemos que demostrarles que el voto sirve, que la participación ciudadana no es algo en abstracto, que en México, afortunadamente, votar no solamente significa poder decidir quién nos va a representar y quién nos va a gobernar. Votar también significa, y es una poderosa herramienta para premiar y eventualmente para castigar las buenas y las malas acciones de gobierno. Es decir, el voto también es un mecanismo de rendición de cuentas, y por eso es tan importante que se ejerza, porque quien no vota, Miguel Ángel, nada más está dejando que otros decidan. No es que las decisiones no van a ocurrir, simple y sencillamente la va a tomar alguien más, y eso significa que estamos dejando nuestra capacidad de orientar el futuro político, es decir, nuestra libertad política, en manos de otras personas, ¿no? Es mucho el trabajo hoy también que se invita hacia los jóvenes. Platícanos, presidente, hay muchas inquietudes, muchas dudas, sin duda hoy vemos mucho trabajo que se tiene, y el tema principal, ya vendrán a arrancar las campañas, estamos en el periodo de la capacitación.
en entrega de credencialización. Pero viene otro punto muy importante, y ponemos la llaga también en el tema. Sabemos que tú siempre has sido también muy preciso y directo, presidente. Platícanos sobre este asunto de la autonomía que tiene el Instituto Electoral ya casi para las tres décadas. Sí, mira, yo creo que eso es algo fundamental. Es más o menos, y permíteme la analogía, sé que en Hidalgo el fútbol está muy arraigado, ¿no? Ahí son sede, pues, incluso de la Universidad del Fútbol, y déjame utilizar una analogía. Creo que nadie puede imaginar un partido de fútbol, sobre todo un partido competido, ríspido, como son los clásicos del fútbol, digamos, ¿no? Sin que haya un arbitraje puntual. Es decir, uno puede partir de la premisa, y esa es con eso entran a la cancha los jugadores, con la lógica de que todos van a respetar el reglamento, van a jugar conforme a las reglas. Pero hay veces que las jugadas son polémicas, hay veces que la pasión se enciende en la cancha, igual que en la política, y por eso necesitas árbitro, necesitas alguien que haga cumplir las reglas. En este sentido, pues es indispensable que la contienda política, que la competencia política, pues necesite también que el arbitre. Ahora, igual que en el fútbol, mi estimado Miguel Ángel, como decía Eduardo Galeano, pues el árbitro tiene un papel bien complicado, ¿no? El árbitro siempre queda mal con todo mundo. Es como, ¿no?, el cuetero, presidente. Como el cuetero, de alguna manera, porque decía Galeano, el árbitro queda mal con quien gana, porque el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro. Y queda mal con quien pierde, porque casi siempre el que pierde va a decir que perdió por culpa del árbitro. Entonces, yo creo que ese es el papel, pero es un papel indispensable, porque si no el juego corre el riesgo de desbordarse. Y que el juego político se desborde, el juego de competencia por el poder se desborde, significa que pues, habrá violencia. Y la democracia significa justo lo contrario, la negación de la violencia. Por eso era tan importante hace 30 años, Miguel Ángel, pues construir un sistema electoral confiable, con instituciones arbitrales confiables, que permitieran que el juego se pudiera llevar a cabo sin ese derramamiento de sangre, es decir, sin violencia. Y si uno mira para atrás, Miguel Ángel, pues lo hemos conseguido. Mira, déjame darte un dato en el que a veces se hace poco énfasis. Desde que el IFE tuvo una historia muy importante, pero el IFE se convirtió en INE hace 7 años. Por cierto, dentro de una semana se van a cumplir estos 7 años del INE. Bueno, en estos 7 años hemos tenido el periodo de alternancia a nivel federal, local y municipal más alto de nuestra historia. Si eso es posible, y todos han ganado y perdido, no hay un solo ganador, no hay un único perdedor. Eso quiere decir que la dinámica, que el pluralismo político es muy importante, es intenso, pero además que las dinámicas de lucha por el poder tienen reglas que están funcionando. Y eso es gracias a la apuesta que hemos hecho a lo largo de estos 30 años. Y por supuesto que hay quien siempre va a estar inconforme, vuelvo a insistir en el fútbol, con las decisiones del árbitro. Es normal, pero lo importante es que al final del día prevalezca el compromiso democrático de parte de los actores. Tú mencionabas que estamos a semanas de que arranquen las campañas electorales. Bueno, Miguel Ángel, este es el momento en el que se pone a prueba el verdadero compromiso democrático de quienes aspiran al poder, de quienes van a pedir nuestro voto, y es una de las cosas que vamos a tener que evaluar. ¿Cuánto compromiso democrático tienen? Es decir, ¿cuánto compromiso de jugar conforme a las reglas tienen? Y pues, ¿quién no está dispuesto a hacerlo? Yo creo que esa es información muy valiosa hasta para orientar nuestro voto. Por cierto, y en contexto de pandemia, ya lo vivimos en Hidalgo en las campañas electorales del año pasado, pues también es muy importante estar dándole seguimiento a quienes de los candidatos, de las candidatas, se comprometen con estas reglas básicas, estos protocolos de salud pública, porque es una manera de ver también quién es responsable y quién no. Es decir, yo creo que es un elemento muy importante para orientar nuestro voto, saber que hay candidatos, que hay candidatas que a lo mejor no les interesa cuidar la salud pública. Bueno, si ellos nos aspiran a gobernar, pues eso es algo que hay que tomar en cuenta. Habrá otros que son muy responsables. ¿Qué quiero decirte con esto? Que viene un momento delicado de la elección, pero pues bueno, es un momento bien interesante para que las y los ciudadanos podamos conocer mejor a quien nos está pidiendo nuestro voto, ¿no? Y ojalá prevalezca ese compromiso democrático que nos ha permitido a lo largo de 30 años, pues construir un sistema electoral que, como decíamos, pues no solamente funciona,
y funciona discretamente bien, yo diría bien, hay que mejorar muchas cosas sin duda, pero este es un punto de referencia a nivel mundial. Sin duda siempre debemos de ver que hay reglas que debemos de seguir todos, acatar. En la casa las acatamos, en el trabajo las acatamos, en las escuelas. Hay un aspecto importante, presidente, que es la fiscalización que se tiene a los partidos políticos, sin duda, mucho trabajo. Si me permites, vamos a hacer un ajuste, vamos a hacer una pausa, vamos a ver para el ajuste de tu tiempo, porque sabemos que tienes muchas actividades y reuniones, presidente. Permítenos, vamos a una pausa, estamos de frente en el marco de este aniversario de CCR Televisión. Estamos platicando completamente en vivo con el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Vamos a la pausa, es breve, volvemos. Continuamos con este diálogo completamente en vivo, en directo, con el presidente del Instituto Nacional Electoral y sin duda también estamos orgullosos y vamos a mostrarle parte también de este trabajo y de las imágenes que tenemos de la jornada electoral que se dio aquí en el estado de Hidalgo. La gente acudió con toda esa responsabilidad, con cubrebocas. Debemos de respetar nuevamente esta disposición. Hoy hay muchas reglas claras. Lo esencial es la salud. Es lo más valioso, lo que tenemos que valorar, pero debemos de participar dinámicamente en la democracia, presidente. Y platícanos sobre este papel, esta figura que están haciendo ustedes también como árbitros, siempre los he nombrado a todas las autoridades electorales como árbitros, sobre la fiscalización. Es precisa porque si algún candidato, algún partido excede los gastos, todo es piso parejo. Si excede los gastos, puede quedar descalificado. Sí, sin lugar a dudas, Miguel Ángel. Yo creo que una de las, parto de una premisa, hay mucho por hacer todavía. Que somos un país que enfrenta una serie de grandes desafíos en el tema financiero, pero la fiscalización en los partidos políticos ha avanzado de manera muy robusta en los últimos 25 años. Hace justo 26 años, en 1994, se dio el primer ejercicio de fiscalización en las campañas presidenciales. Y no tiene nada que ver lo que se hacía entonces, que se parece mucho a lo que pasa en otros lados, como Estados Unidos, incluso uno pensaría que ahí la fiscalización es muy robusta. No, hombre, la fiscalización en los Estados Unidos, por ejemplo, en las campañas presidenciales que acaban de pasar, se parece mucho a lo que en México se hacía en 1994. Se depende de lo que los partidos efectivamente reportan. Hay muy pocas facultades de investigación. En el caso mexicano hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, el INE puede pedir cualquier información bancaria de cualquier persona que haya tenido alguna vinculación financiera con los partidos políticos. Nosotros a través de la UIF ejercemos lo que llamamos modelos de riesgo. Podemos acceder a las cuentas fiscales, etcétera. En fin, nosotros no tenemos límites en ese sentido. Es una institución que tiene muchas atribuciones. Ahora, hay ciertos problemas que enfrenta el país. Miguel Ángel, somos el país de la OCDE con el porcentaje de dinero en efectivo, es decir, flujo de efectivo, más alto de los países que integramos esta organización, en porcentaje con la economía. Eso se explica por varias razones. Una, por la presencia del crimen organizado, que normalmente opera con efectivo, pero también a la informalidad. El trabajo informal, lamentablemente, como se sabe, en México es más del trabajo formal, el 55-56%, y hay que ver las cifras consolidadas ahora con la crisis económica que trajo la pandemia. Sí. Es trabajo informal. Los mexicanos la mayoría de los mexicanos trabajan en el ámbito informal. Y allí, pues, el tipo de transacciones normalmente se hacen efectivo. Esto afecta todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo en las campañas electorales. Por eso parte de lo que vemos elección tras elección es que hay muchos gastos. Así pasó en Hidalgo el año pasado. Hay muchos gastos que el INE detecta que ocurrieron, por ejemplo, espectaculares, pintas en las bardas, grupos musicales que son contratados en los eventos de campaña, etcétera, etcétera, que no se les reportan a la autoridad electoral, pero que sí dejan huella. Entonces el INE lo que hace es ver los gastos que se realizaron, y si no están reportados y sustentados por los partidos, pues se considera un gasto no reportado. Bueno, el principal motivo de sanción a los partidos políticos en el ámbito de la fiscalización tiene que ver con el gasto no reportado. Es decir,
el INE está logrando detectar gran parte del dinero, es decir, del dinero que no se le informa a la autoridad electoral. Y eso amerita sanciones. Las sanciones que el INE ha aplicado a los partidos por la fiscalización son multimillonarias. Pero bueno, pues es algo que hay que seguir haciendo, no con el ánimo de sancionar, Miguel Ángel, sino con el ánimo más bien de generar un efecto disuasorio, porque el tema del dinero, como bien lo decías, es un tema del que depende la equidad en las contiendas. Para utilizar el símil del fútbol, para que el fútbol se lleve a cabo, igual para las elecciones que se lleven a cabo, se requiere una cancha pareja. Sí. Y eso depende de que todos cumplan las reglas, sobre todo las que tienen que ver con el financiamiento. Hay mucho por hacer, Miguel Ángel. No quiero pecar de optimista, pero también hay que con justeza señalar que estamos que hemos avanzado muchísimo en esta materia. Fíjate, déjame nada más ponerte una comparación. Adelante. Chile es un país democrático, nadie lo negaría. Sí. Chile tiene una tradición después del plebiscito del no, aquel que implicó el término de la dictadura de Pinochet. Es un país que ha sido referencia en clave democrática en América Latina. Bueno, hoy en Chile están empezando a discutir o a establecer más bien las reglas para comenzar a fiscalizar. Es decir, en Chile no se fiscalizaban los partidos. En México, con todas las deficiencias que se quiera, pues esto ya lleva una larga tradición, y en Chile están tratando de copiar el modelo mexicano. Es decir, hay que reconocer que hay faltantes, pero también hay que reconocer lo que hemos hecho bien. Y la fiscalización es una herramienta fundamental, no solamente para que operen en el ámbito electoral. La rendición de cuentas, que como sabes, es una de las condiciones de funcionamiento de la democracia. La democracia no es nada más salir y votar, también es rendición de cuentas. Pues la rendición de cuentas en materia electoral opera gracias a la fiscalización, sobre todo porque los partidos reciben cantidades muy importantes de dinero público para que haya equidad, para que tengan condiciones para competir, pero también, pues bueno, sirven para generar la equidad en la competencia de la que mencionábamos, ¿no? Sin duda hablamos de este tema tan importante que es la fiscalización, el cuidar el dinero y como lo decimos en el México Directo, cuentas claras, amistades largas. Y fíjate, presidente, que nos gusta este aspecto, sobre todo aquí en el estado de Hidalgo, porque las multas que se aplican a los partidos políticos son bien encausadas, van a educación, sin duda tienen un buen fin también, y vemos que hoy en esta fiscalización, en una observancia precisamente de la autoridad del árbitro electoral, vemos que los candidatos o los partidos políticos ya no es como antes, que piden y que dan muchas donaciones y donativos, ahora ya no quieren tanta ayuda porque saben que los pueden multar o castigar. Así es, yo creo que, y mira, yo creo que es importante en el ámbito del financiamiento de la política, Miguel Ángel, que los partidos también hagan un esfuerzo por incrementar los montos de financiamiento privado. Pero hay que recordar que el financiamiento privado, como tú dices, tiene límites. Hay topes. Y creo que es indispensable que haya límites. Hay países como Estados Unidos en donde el financiamiento privado no tiene límites. Es más, ahí no hay financiamiento público, ahí es puro financiamiento privado. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ¿no? Es que en Estados Unidos un político, un representante, en realidad, más que representante popular, es representante de los intereses que le financiaron sus campañas y que consecuentemente se están ahí. Pero esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Hay un famoso libro del biógrafo de Kennedy, Arthur Schlesinger, que decía que pues, los senadores, por ejemplo, eran representantes de las grandes corporaciones que en sus estados financiaban sus campañas. Y detrás de las campañas electorales pues, hay iglesias, hay sindicatos, hay grandes corporaciones. Bueno, yo lo que digo es, qué bueno que los militantes aporten, porque eso genera un nexo, digamos, entre los partidos y su base de simpatizantes. Pero es importante que esto ocurra con ciertas reglas, con ciertos límites, con topes máximos de aportación, y creo que la solución mexicana es una solución muy positiva, que los partidos no dependan del dinero privado, más todavía, o no solo del dinero privado, más todavía en un país como este, en donde, pues mira, pues hay muchos intereses, algunos hasta ilegales, que estarían dispuestos a financiar la política. Y yo creo que hay que, sin dejar de reconocer que a lo mejor hay que revisar la cantidad de dinero público que se le da a los partidos. Esto es indudable.
creo que se nos ha pasado la mano. Pues no se trata de un asunto de nada más de quitar el dinero público, porque ese dinero público tiene un propósito: generar equidad por un lado y evitar que los partidos dependan de los intereses que están, incluso ilegales, del financiamiento privado. Yo creo que hay que encontrar un sano equilibrio, pero en términos generales el tema de la equidad, pues lo hemos visto, se ha conseguido bastante bien. Ahora hay que cuidar, decíamos, del dinero, hay que cuidar también otra cosa, mi estimado Miguel Ángel, que quien tiene disposición a los recursos públicos, pues cumpla lo que dice la Constitución y no los utilice para beneficiar pues la competencia política. Es decir, y eso pasa también por el uso de los programas sociales. Por eso es tan complicada la tarea que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque no solamente arbitra las contiendas, bueno, no solamente organiza, digamos, las elecciones y pone las casillas para que, con las condiciones no solo ahora sanitarias, sino también de libertad, para que el voto se emita de manera libre, de manera auténtica y sea efectivamente contado. También es el árbitro entre los contendientes y vigila que cumplan las reglas. Y además vigila a los gobiernos, a los concesionarios, a los intereses privados, para que todos se ajusten a las reglas del juego democrático. Es muy compleja esta labor, pero también es muy satisfactoria, porque no hay nada. Mira, yo te lo diría así, Miguel Ángel, y te acordarás, no me dejarás mentir. Hace 30 años, tú mencionabas este tiempo atrás, hace 30 años probablemente el principal de nuestros problemas eran las elecciones, que no eran confiables, que no eran transparentes. O que se caía el sistema. Que no eran legítimas. Bueno, hoy esas ya no son un problema, los problemas están en otro lado. Por eso hay que cuidar las elecciones, no volvamos a un pasado al que nadie quiere regresar. No hay que ver que si vienen los apagones y se nos va a caer el sistema, presidente. Tú has dicho también... Eso seguro es, el sistema no se nos cae ni por nada. En cada junta distrital tenemos plantas de energía por cualquier cosa. Ahí estamos prevenidos para los apagones hoy en el país, también en esta cuestión de la política energética. Presidente, también nos comentabas un aspecto importante, vital, importante, de que se usan los recursos públicos y que sean también bien aplicados en tiempo y forma. Hay un Código Federal de Procedimientos Electorales, toda una reglamentación. En esto se manejaba antes y siempre se veía este sentido, tiempos electorales, o una palabra muy clave y representativa para ustedes, para el árbitro electoral, que era la veda electoral. Y hoy, ¿por qué no se quiere acatar esta disposición? Tú platícanos, ¿en qué artículo está, presidente? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales retoma lo que tú mencionabas en el COFIPE. Mira, desde 2007 se apostó por un modelo de comunicación política que, si quieres, es muy restrictivo, que fue pues, demandado por los propios actores. Implica que durante, en ningún tiempo, pero particularmente durante las campañas, se pueden comprar tiempos en radio y televisión con finalidad política. Por eso se utilizan los tiempos del Estado. Pero la veda concretamente, lo que se conoce como veda electoral concretamente, es lo que algunos países definen periodo de reflexión. Es decir, es un momento en el que después de las campañas electorales, con toda la intensidad, digámoslo así, que las mismas suponen, pues se pausan. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengamos unos días de reflexión para poder digerir, digámoslo así, todo lo que ha pasado y podamos orientar nuestro voto. Eso es lo que se conoce como veda electoral. También es cierto que cuando se habla de veda electoral, se habla también de veda respecto de la promoción de la publicidad gubernamental. La ley es muy clara y el propósito es evidente, que no se utilicen recursos públicos para tratar de favorecer a algún partido, para tratar de favorecer a algún candidato o candidata. Esto es, por ejemplo, los programas sociales no se pueden suspender porque de ellos depende la subsistencia de las personas, de muchas personas. Pero lo que sí se debe suspender es toda la publicidad que los distintos gobiernos, federal, local y municipal, hagan de los programas sociales. El chiste, Miguel Ángel, es que desde que arrancan las campañas electorales, en el ámbito, digamos, de la discusión pública, tengan voz nada más quienes están contendiendo por el voto. Y que los demás actores públicos, incluso privados, dejen que sean los actores políticos, esos contendientes, los que lleven la palabra, porque al final del día los gobiernos
aunque en las urnas siempre se refrenda la aprobación o no de un gobierno, pues los contendientes no son los gobiernos. Estas no son elecciones presidenciales, no son elecciones, en el caso de Hidalgo, por ejemplo, en donde se vaya a renovar la gubernatura. Tampoco las presidencias municipales, porque para eso se fueron las elecciones el año pasado. Sí. Entonces, pues el chiste es que ninguno de los que no está contendiendo, que alguno de los que no está contendiendo, no intervenga en las elecciones. Dejemos que sean los que están pidiendo el voto, los que están compitiendo, en este caso por las curules, tanto locales en Hidalgo como federales, pues sean los que compitan. Y por eso la veda electoral, que tiene muchos significados, como puedes ver, entre otros, implica que justamente que los gobiernos, digámoslo así, los servidores públicos, digámoslo así, callen durante las campañas para que sean los protagonistas de estos los que y lo que son los competidores por los cargos públicos, los que tengan la voz, digamos, ¿no? Es un momento en el que dejamos que, digamos, todo el mundo se pone en pausa, salvo los candidatos y las candidatas, y que los partidos puedan expresar lo que tengan que expresarle a la ciudadanía en pos de su voto. Y ya después no va a pasar nada. El 7 de junio volverá a haber propaganda gubernamental, el 7 de junio volverán a poder decir lo que quieran decir, porque ya pasaron las elecciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la siguiente campaña electoral. Finalmente es la gran virtud de la democracia, que ya son ciclos, ciclos que periódicamente se repiten, ¿no? Y sin duda, ya lo has mencionado, presidente, el día lunes 7 de junio, pues seguirán también todo el proceso en las campañas, las vacunaciones, programas, acciones, apoyos, que son de mucho beneficio para todo el pueblo mexicano. Pero lo ha señalado puntualmente, los actores políticos, los candidatos, quien van a pedir el voto y son quienes van a estar en campaña, pues son los que deben de hablar, de hacer sus propuestas hacia la población. No hay que dejar también, sin duda, que la autoridad pues esté en esta faceta, en la faceta de eterno candidato. Ya vamos por la cuarta, la quinta, la sexta, la número 10 en campaña. No estamos en campaña, hay que saber diferenciar sin duda cuando se es gobierno y cuando se está en campaña. Nos has comentado un aspecto importante y sobre este tema, presidente, no sé si ya te preguntaron, pero estuvo muy también en boga en los últimos días sobre la resolución del Tribunal Federal Electoral, porque lo has puntualizado precisamente en este sentido. A nadie se le tapa la boca, pero son los actores o los candidatos quienes sí están en campaña política. Sí, mira, es una sentencia muy polémica, ha sido muy discutida públicamente. Por supuesto, al INE no le toca entrar en las polémicas con otra instancia, que si hay un diferendo, pues es la responsable de definir si las actuaciones del INE son conforme o no a la ley, conforme o no a la Constitución. Lo que sí es cierto es que se trata de una resolución, pues, digamos, particular. Déjame decirte por qué. Porque hay un órgano del INE que tiene que tomar, que es el que define si se emiten o no medidas cautelares. Medidas cautelares son algo así como la suspensión en el amparo. ¿A qué me refiero? Que cuando se presenta una queja, en tanto la queja se investiga y se resuelve, se tiene que definir si el acto que motivó la queja se suspende o no hasta que se defina si hubo o no un ilícito. Eso se llaman medidas cautelares. De acuerdo con la ley, quien emite medidas cautelares es la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Pues resulta que se presentó una queja en contra del presidente de la República, por presunta violación al principio de imparcialidad. La Comisión de Quejas del INE decidió conceder medidas cautelares, pedir que el presidente se abstuviera de estar haciendo declaraciones a favor o en contra de algún candidato o partido político. El tribunal, esa decisión se impugnó, el Tribunal Electoral revocó esa decisión y dijo, no, es tan novedoso el tema que se tiene que pronunciar el Consejo General. Bueno, el Consejo General se pronunció y se pronunció mayoritariamente 9 contra 2 votos, votamos 11 personas, 11 consejeras y consejeros en el Consejo, 9 contra 2, ratificó lo que se llaman estas medidas cautelares. Es más, fue más allá, recordó que no era un asunto con el presidente, porque nosotros no nos peleamos con los actores políticos. Exacto. Miguel Ángel, nosotros somos el árbitro, estamos por arriba de los actores políticos. Por eso no entramos en polémicas. Y decidimos que esas medidas cautelares, que aunque venían de una queja
que presentó un partido político contra el presidente, pues implicaban una serie de reglas, de medidas a las que están sujetos todos los funcionarios públicos del país, todos, desde el presidente hasta los funcionarios de los municipios. Y por eso explicamos cuáles eran esas prohibiciones que la legislación, ni más ni menos la Constitución, establecía en esta materia. El Tribunal Electoral, esto no le gustó a algunos, fue impugnado, entre otros por el propio gobierno, y el Tribunal Electoral revocó esta decisión diciendo que nos habíamos excedido, pero nunca hay un pronunciamiento sobre el fondo. Esto es importante señalarlo. Bueno, lo dijo hasta el propio tribunal. Es un poco contradictorio, porque el tribunal dijo es que emitiste criterios generales, pues cuando el tribunal nos había pedido que el Consejo General emitiera criterios generales. Pero bueno, eso se lo dejo a los analistas y a los académicos que sin duda revisan esta sentencia. Lo que sí te digo es que el Tribunal Electoral no se ha pronunciado aún sobre el fondo del dilema. Y lo que está vigente hoy es la Constitución y el artículo 134 de la propia Carta Magna, que establece que los funcionarios públicos están regidos o obligados por el principio de imparcialidad, es decir, no pueden utilizar los recursos públicos, y recursos públicos no significa nada más el dinero en efectivo, significa también los espacios públicos, los canales de comunicación, los espacios de prensa, etcétera, etcétera, no los pueden utilizar para beneficiar o más bien para orientar, para beneficiar o perjudicar a algún partido político candidato, es decir, para incidir en la voluntad de las y los electores. Entonces, pues la Constitución sigue diciendo eso. Habrá que ver qué dice el tribunal respecto del fondo, y a lo mejor ante lo que estamos es ante un cambio de paradigma. A lo mejor el tribunal decide que el modelo que ha estado vigente durante casi 3 lustros, durante 14 años, pues ya no está vigente, pero eso lo tendrá que decir el tribunal y tendrá, supongo, que justificar por qué después de 14 años pues cambian las reglas, ¿no? O ya no nos parecieron las reglas, ya estamos en otra posición, ya no nos complacen esas reglas. Sin duda, son instituciones, estos entes, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es ciudadano, es el árbitro, no se puede pelear ni puede estar a favor ni en contra de X partido o de candidato. Sabemos, esta situación se dio aquí, presidente, también como actos anticipados de campaña en una región del Valle del Mezquital, donde con recursos públicos y a nombre de la otra administración, ya el candidato o el futuro candidato ya andaba placeándose y todo. Esto lo estipula bien también la tarjeta roja que le sacaron. Les decimos, pues son los árbitros. Y claro, también habrá que puntualizar, tú no censuras a nadie, el Instituto Nacional Electoral no censura a nadie, solamente hay que abocarnos a estas reglas precisas que están establecidas por todos los partidos políticos. Y te diría una cosa, Miguel Ángel, las reglas se pueden cambiar, también, pero las reglas se cambian siempre antes de que empiece el partido. Una vez que comenzó el partido, las reglas pues tienen que ser estables, porque si no el partido se vuelve una locura. Si a mí no me gustan las reglas a medio camino, a medio partido, y las cambio, seguro ese partido acaba en Gresca, seguro ese partido acaba mal. Por eso pues, habrá momentos más adelante, pues a lo mejor pues, el modelo que establece nuestra Constitución, que se demandó luego de las reformas por la oposición en su momento, luego de la elección de 2006 y que dio lugar a la reforma de 2007, pues a lo mejor ya no nos gusta, y a lo mejor las reglas se vale cambiar las reglas, pero las reglas se cambian en el momento en que hay que cambiar las reglas, no durante el juego, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece muy pertinente tu comentario, en el sentido de que creo que las autoridades electorales no nos peleamos, es importante subrayarlo, no estamos para pelearnos con nadie. Y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado de no caer en las provocaciones, porque suele ocurrir que las provocaciones están al orden del día. Hay quien siempre busca decir que los árbitros están sesgados, que los árbitros favorecen al oponente. Es algo muy común, suele ocurrir, para que, por si se ocupa después, decir, ya ven, ya les había dicho que las reglas no me favorecían, que las reglas estaban mal, que los árbitros estaban comprados o vendidos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en la provocación. Te lo digo como titular de un órgano, llevo ya un rato pues en la función electoral, en la función arbitral electoral. Estas provocaciones se hacen todos los días y creo que es muy importante que como árbitro asumir que nuestro papel es colocarse por encima de los contendientes. Siempre va a haber quien busca colocar al árbitro
en uno de los dos bandos en disputa. Y creo que es importantísimo no caer en esas provocaciones, porque el día en que eso ocurra, entonces pues sí ya no tenemos la capacidad de poder arbitrar el partido. Hay que saber aguantar, ni modo, el árbitro tiene que tener concha, como se le dice, ¿no? Tiene que saber hacer su caparazón, aguantar los chiflidos que muchas veces vienen desde la tribuna, los reclamos de los jugadores y cumplir su tarea puntualmente, porque de eso depende de que el juego llegue a buen puerto. El árbitro no es un protagonista, por eso mismo no debe caer en la tentación, como dice Eduardo Galeano en aquel ensayo que te comentaba, de patear el balón. A veces dan ganas de patear el balón, pero el árbitro no lo puede patear, y mucho menos en la provocación, ¿no?, de arbitrar de manera sesgada el partido, porque si no lo echa a perder. Es decir, un árbitro discreto es lo ideal, que sepa sacar tarjetas, como dices, cuando haya que sacarlas, que sepa hacerse presente con autoridad cuando tenga que estar presente y que haga cumplir las reglas del juego. Finalmente, el jugador, el equipo que mejor juegue, en este caso el equipo que más votos tenga, será el ganador de la contienda. Pero vuelvo a insistir, esto es un juego que se repite cíclicamente. Nadie en democracia gana todo de una vez y para siempre, nadie pierde todo de una vez y para siempre. Y bueno, pues cuando se acaba un partido, pues habrá que prepararse para el que sigue, digamos, ¿no? En esta analogía que nos haces, presidente, vemos que el árbitro no se debe de cruzar, no debe ni de tocar el balón, como dices, no patearlo, sino imprudentemente cruzarse en el tiro, porque si no está influyendo también esta situación. Vemos que sin duda hay mucho trabajo en el instituto. Hoy vimos también toda esta situación que se dio de nuevos consejeros, también llegaron nuevos consejeros. Hay un equilibrio, hay mucho trabajo y el compromiso sin duda es ciudadano. Sí, sin duda, porque además, Miguel Ángel, el INE no hay que olvidarlo, hay quien luego pretende personalizar, ¿no? Ay, sí, el presidente del INE, ay, sí, Lorenzo Córdoba. No, Lorenzo Córdoba es el que coordina los trabajos de un colegiado. Aquí las decisiones no son unipersonales. Las decisiones como las que te comentaba, ¿no? Pues se toman por mayoría, luego de una discusión muy intensa. Somos 11 consejeras y consejeros. No es un colegiado chiquito, es un colegiado complejo, pero en eso reside también su fortaleza, porque aquí habemos 11 personas con trayectorias distintas. Algunos venimos del trabajo académico, otros vienen del trabajo político, hay quienes vienen del trabajo periodístico, en fin, hay muchos perfiles, muchas trayectorias, digamos, al ser un órgano plural, también es un órgano diverso, y muchas veces, pues esto implica que para tomar las decisiones tenemos que escucharnos, discutir, tratar de ponernos de acuerdo. Y al final del día esto ocurre. La llegada y además este órgano, como bien dice, se renueva parcialmente. El año pasado se incorporaron 4 nuevos compañeras y compañeros, 2 consejeras, 2 consejeros, con lo cual, pues digamos, se da una especie como de renovación parcial que permite que visiones nuevas, ¿no?, se incorporen a un trabajo en donde también hay visiones con más experiencia, con más trayectoria, y eso es parte de la riqueza del propio órgano electoral. No es sencillo ponerse de acuerdo, pero si tú ves las decisiones más importantes que hemos tomado, Miguel Ángel, pues esas se han tomado por amplias mayorías, y esto habla de un trabajo bastante cohesionado. Si me preguntas cómo veo al INE de cara a este gran desafío que serán las elecciones del 6 de junio, pues la verdad lo veo fuerte, lo veo cohesionado y sobre todo, digámoslo así, fundado en la que yo creo que es la columna vertebral de esta institución, que ha tardado mucho en hacerse, que es el servicio profesional electoral, que es su servicio de carrera, pero también esa dimensión ciudadana que hoy a través de los consejos locales y distritales del instituto, pues nos está apoyando, nos está acompañando en esta complejísima tarea que es una obra colectiva. Aquí, si nos sale bien la tarea, hay que decirlo de una vez, y va a salir bien, es una responsabilidad de muchísimas personas, de millones de ciudadanas y ciudadanos que se comprometieron una vez más a recrear la democracia, ¿no?
Sin duda queremos agradecer mucho tu deferencia, presidente, el diálogo, la disposición, la apertura. Muchísimas gracias. Un agradecimiento también a todo el Consejo, a todos los integrantes, a todos los ciudadanos que integran y trabajan todos los días para fortalecer esta democracia. Lo que pedimos es democracia. Vemos muchas acciones que se tienen. Valoramos mucho también tu prudencia, la paciencia, porque te vemos batallando en cada juntas que tienen también de consejo con las personas que no se quieren poner el cubrebocas. Hay que empezar a acatar las reglas en todos lados, reglas claras y un juego perfecto y una democracia perfecta sin duda en el país, presidente. Y muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te aprecio mucho la oportunidad. Te quiero agradecer este espacio y también permíteme, antes que nos despidamos, Miguel Ángel, pues felicitarlos a todos y a todos quienes trabajan en CR Televisión por este aniversario. Para mí es una verdadera distinción poder estar con ustedes y de alguna manera también celebrar un ciclo más que se cumple de este esfuerzo importante de comunicación que ustedes se encargan, Miguel Ángel. De veras, muchísimas gracias y mucha felicidad. Pues muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros porque lo hacemos como tú, compartimos esa pasión de trabajar, está todo el equipo, toda la producción, toda la gente, una barra de programación extensa, es un trabajo, un compromiso con la gente, por eso lo disfrutamos y te vamos a invitar ya después, ya estábamos haciendo el compromiso después de que pase la gran batalla, la gran tarea, esta tarea de la jornada federal, pues también Lorenzo Córdoba viene mucho a Hidalgo, conoce a Hidalgo, lo disfruta, le gusta la gastronomía, le gusta la gente, le gusta el clima y ¿qué cree? Y se lo decimos de frente precisamente aquí en este programa, es un ciudadano que tiene aspiraciones, que tiene cansancio, tiene también incertidumbre en cuestión de los contagios del COVID, es un ciudadano como todos nosotros y que está abocado con esta responsabilidad de dirigir este instituto que es de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, presidente, un abrazo para todo tu equipo y vamos a estar al pendiente. Pues por ahí queremos agradecer también y hacer público este reconocimiento a un buen amigo, también comunicador, Aarón Oviedo, porque también participa en todo. Ahí te encargo a las autoridades, presidente, también de acá del órgano local, a la presidencia, a la secretaría, porque pues este espacio está abierto y queremos que tú eres ejemplo, sin duda también, de todas estas atenciones para tu servidor y todo el público, todo el auditorio. Te valoramos. Gracias, presidente. Un abrazo. Cuídate mucho porque eres el árbitro principal y vamos juntos hasta la contienda en esta democracia de todo el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy agradecido. Saludos a todas, a todos y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias, también ha sido un placer estar platicando. Gracias al presidente, le despedimos porque ha sido un gusto el haber dialogado con él y estar atento. Vamos a estar también ya con esta invitación, pasando a la sana distancia, con calma. Lo principal es preservar esta democracia. Hay que valorar lo que tenemos día con día. Tenemos mucha democracia, un país en paz, instituciones fortalecidas, instituciones que han validado también los triunfos, las derrotas, y son quien van dirigiendo estos procesos electorales en el ámbito federal y en el ámbito local también. Hay mucho trabajo. Esta es la nueva normalidad, hoy a distancia, pero con el gusto y trabajando. Veíamos que éramos muy felices y no lo sabíamos. Podíamos ir a votar con toda la familia trabajando y hoy lo tenemos que hacer con mucha cautela. Ha sido un placer dialogar también con todo el auditorio, de frente con ese compromiso de este aniversario que estamos trabajando para todos ustedes. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros. Vamos.